Mi hijo organizó una fiesta de desalojo, pero firmé algo brutal. La risa se volvió oscura. El teléfono sonaba como un reloj de alarma en medio de la noche. Luis miraba la pantalla perplejo. Es una fiesta de desalojo, pensó. Pero no cualquier fiesta, la imaginación peligraba. Su hijo, un adolescente en plena exploración del mundo, había organizado un evento en su casa, donde un grupo de amigos parecía estar a punto de cruzar los límites de lo socialmente aceptable. Entre risas y tonos burlones, las palabras desalojo resonaban como una risa perversa que helaba la sangre. Las luces de colores brillaban intensamente como estrellas caídas que danzaban sobre la tierra. La música retumbaba con un poder casi hipnótico, mezclando ritmos latinos y electrónica, creando un ambiente seductor y peligroso. Aquella fiesta prometía algo más que diversión, una especie de rito que invitaba a asomarse al abismo. Luis dejaba que la curiosidad lo invadiera, aunque una pequeña voz en su interior lo advertía: no te acerques. Cada vez que miraba el reloj, un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué clase de celebración era esta? ¿Acaso una broma de mal gusto? Mientras tanto, los murmullos de los vecinos se transformaban en un coro de advertencias. Algo no está bien, comentaban. La tensión aumentaba. A lo lejos una risa se precipitó en el aire, seguida por un grito agudo que cortó la música como un cuchillo. Luis sintió un nudo en la garganta. Aquella combinación de alegría y terror lo tenía paralizado. Sabía que debía intervenir, pero algo más oscuro lo ataba a esa escena reveladora. Las sombras se alargaban y retorcían en la entrada del jardín, mientras los chicos reían a carcajadas. ¿Qué firmé para permitir esto?, se preguntó. Las palabras resonaban en su cabeza. Brutales. Como un eco, el miedo se entrelazaba con la risa. Ya era tarde para dar marcha atrás. De repente un chispazo de luz iluminó el interior de la casa, y Luis, casi hipnotizado, se asomó al marco de la puerta. Cada pequeño detalle lo mantenía al borde, las copas desbordadas, el aire pesado de intriga. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal, no quiero que te pierdas de nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale a me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos de nuevo. Luis sintió ese palpitar en el pecho, esa mezcla de miedo y curiosidad, una tensión que solo crecía. Y entonces la puerta se abrió de golpe, revelando lo inesperado, un grupo de amigos cubiertos de pintura y risas, pero en sus ojos había una chispa que jamás había visto. ¿Qué significaba todo esto? La atmósfera era eléctrica, como si algo inesperado estuviera a punto de estallar. La fiesta de desalojo no solo era un juego, ¿qué secretos habían sellado esa noche que iba más allá de unas simples bromas? La oscuridad de esas risas comenzaba a envolver a Luis, y se preguntó si realmente conocía a su propio hijo. ¿Qué vendrá después de esto? Las miradas del grupo se fijaron en Luis, quienes de repente se callaron, creando un silencio cargado de tensión. Él se sintió expuesto bajo la luz parpadeante, como si todos los secretos que había intentado ignorar se revelaran en ese instante. Su corazón latía desbocado, pero un impulso lo llevó a cruzar el umbral, un paso más cerca de lo desconocido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono firme, aunque la voz le temblaba. La risa brillante del momento cobró un tinte extraño, una melodía compuesta de nervios y miedo. Uno de los amigos de su hijo, un chico de pelo desordenado y sonrisa desafiante, dio un paso al frente. Es solo una broma, señor. Una fiesta que liberó la energía. Esto es una celebración de la vida y de la muerte, no se preocupe. Su respuesta, acompañada de un guiño, no hizo más que aumentar las dudas de Luis. A medida que se adentraba en la fiesta, notó que las paredes estaban decoradas con una mezcla de grafitis y dibujos grotescos que distorsionaban las expresiones de alegría. Las risas que antes sonaban como un canto festivo ahora se asemejaban a un coro de almas perturbadas, llenas de un frenesí incontrolable. Luis observó cómo su hijo, con el rostro iluminado por la diversión, lanzaba energía a sus amigos, actuando como un maestro de ceremonias en un espectáculo retorcido. Momento de la verdad.
gritó sosteniendo un frasco lleno de un líquido espeso y oscuro. El grupo estalló en vítores, como si hubiesen estado esperando ese instante. Algo en el ambiente le hizo sentir un escalofrío. ¿Qué es eso?, pensó mientras la sensación de una trampa invisible lo ataba a ese espacio. Su mente se llenó de imágenes de antiguas celebraciones volviendo a la vida, rituales olvidados, el eco de advertencias ancestrales llenas de advertencias. Se sintió como si hubiera pisado un círculo de fuego. Luis se acercó a su hijo y lo tomó del brazo. David, esto se ha ido de las manos. ¿Qué estás haciendo?, le dijo intentando inyectar un poco de sentido común en esa locura. Pero David, sorprendentemente, no parecía escucharle. En su rostro había un destello que lo hizo sentir más angustiado. Papá, este es el momento que todos estábamos esperando. Lo firmaste. Ahora somos libres. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las palabras que había olvidado, y que le habían hecho perder el control de la situación, comenzaron a surgir en su mente. De repente, el grupo se congregó alrededor de David, comenzando a cantar en un tono bajo y repetitivo, creando un cántico hipnótico que hacía vibrar las paredes. Y en ese instante el sentido de pertenencia se transformó en algo oscuro e inquietante. El líquido que su hijo sostenía brillaba con una intensidad casi sobrenatural, como si poseyera una vida propia. Luis se sintió atrapado, incapaz de alejarse, y la confusión se mezclaba con un miedo creciente. La realización lo golpeó con fuerza. ¿Qué había firmado realmente? Ya no se trataba de una simple fiesta. Esto era algo que desbordaba las fronteras de la realidad. El grupo comenzó a moverse en círculo, mientras risas nerviosas se transformaron en llantos ahogados. Justo cuando Luis pensaba en escapar, un grito desgarrador rompió el sortilegio. Un amigo que había caído al suelo convulsionando. El caos estalló como un volcán a punto de detonar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luis, tomando a David por el brazo, pero su hijo se aferró con fuerza al frasco. «No puedes detenerlo, papá. Es nuestra oportunidad». El ambiente se tornó sombrío, y el caos se multiplicó. Luis supo que sin importar la decisión que tome, esa noche cambiaría sus vidas para siempre. En su pecho, un nudo se formó una vez más, y preguntó en voz baja, ¿qué he liberado realmente? Mientras el ruido y el terror creciendo regresaban con más fuerza, los ojos de su hijo se iluminaron con un fuego que lo aterrorizaba. ¿Hasta dónde llegarían para salir de su prisión? La noche aún guardaba sorpresas oscuras. David cerró los ojos y levantó el frasco hacia el cielo como si invocara fuerzas de otro mundo. El líquido dentro del frasco empezó a emitir un zumbido bajo, resonando con la intensidad del cántico que el grupo había comenzado a repetir. Las letras ininteligibles para Luis comenzaron a parecerse a una llamada inquietante, una especie de susurro que amenazaba con devorar la razón. La respiración de Luis se volvió entrecortada. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Se aferró al brazo de David y sintió el temblor de su hijo. «Lo querrás, papá. Esto es nuestra oportunidad de ser libres de todo de la vida que llevamos», decía David con un brillo desenfrenado en los ojos. Pero para Luis, esa libertad se sentía como una prisión aún más oscura. «Escucha, David. Esto no es lo que crees. Esto es peligroso». Pero sus palabras apenas parecían perforar la atmósfera etérea que los rodeaba. El grupo continuaba girando, sus rostros distorsionados por una mezcla de alegría y terror. Las luces parpadeantes estaban transformándose en sombras que danzaban, alimentándose del caos que reinaba dentro de la casa. Una figura desde la periferia apareció, era el chico de cabello desordenado. Su expresión había cambiado drásticamente, como si una oscuridad la hubiera abrazado. «Es hora de elegir, Luis», exclamó mientras su voz temblaba, transformándose en un eco distante. «No hay vuelta atrás. Júntate a nosotros o pierde a tu hijo para siempre». Luis sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La amenaza de perder a David lo llenó de desesperación. Sin pensarlo, luchó por liberar a su hijo de ese abrazo oscuro. «No, David. Nadie es libre cuando se convierte en esclavo de una sustancia». Con un tirón intentó llevarlo hacia la puerta, pero David se mantuvo firme, los ojos brillantes, como si estuvieran en trance. «Papá, esto es un regalo. Estás olvidando lo que deseas para nosotros».
El grito de David resonó con tanta fuerza que el grupo se detuvo, mirándolo como si esperaran su próximo movimiento. Luis sintió que el aire se espesaba, como si el tiempo mismo se detuviera. La mirada de su hijo, que alguna vez había sido fuente de cariño y esperanza, ahora se había transformado en algo aterrador, un oscuro reflejo de él mismo. En ese momento, uno de los amigos de David, una chica con una mirada angélica, cayó de rodillas, gritando. Algo rogueante parecía surgir de ella, como una sombra cómplice dispuesta a reclamar su alma. La fiesta se tornó en un caos absoluto, los gritos se mezclaban con el canto, y las luces parecían cerrarse en una espiral descendente. Luis miró con impotencia y sintió la opresión de la desesperación. ¿Qué había desatado realmente? Detrás de las risas se encontraba un abismo que destilaba dolor y desesperanza. Como si una corriente oscura hubiera despertado, guiando a todos hacia un destino que nunca habrían imaginado querer. David, escúchame. Puede que ya sea demasiado tarde, pero no podemos rendirnos, suplicó. Y mientras su corazón se aceleraba, la voz del chico desordenado resonó una vez más: la elección se hace esta noche. ¿Estás listo para lo que sigue? La libertad viene con un precio. El ambiente se volvía más pesado, una sensación de pérdida asomándose en cada uno de ellos. Luis sintió que el poder se desbordaba, y con él, la esperanza. Su mirada se fijó en el frasco que David aún sostenía con firmeza. La batalla no era solo por su hijo, sino también por el alma de todos sus amigos. Mientras un grito más desgarrador les atravesaba, una sombra emergió de la esquina oscura de la habitación, y sus ojos se encontraron con la verdad aterradora: estaban siendo observados. Luis comprendió que el horror apenas comenzaba, y esa noche se convertiría en el umbral de su peor pesadilla. Solo entonces comprendió que el sacrificio podría ser aún mayor de lo que imaginaron, y que las sombras podrían reclamar más que solo sus almas. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? La noche prometía cobrar una factura que ninguno estaba listo para pagar. El tiempo parecía haberse detenido, y el aire pesaba como plomo en el pecho de Luis. A medida que los gritos y el canto resonaban a su alrededor, él se debatía entre la lucha por salvar a su hijo y el instinto primario de huir. La figura de David, con ese brillo casi sobrenatural en sus ojos, parecía haber dejado atrás la esencia del niño que una vez conoció. «Papá. Date cuenta de lo que te estás perdiendo», insistió David, mientras el frasco vibraba en su mano, un eco ominoso del peligro que venía. Su tono era el de un predicador consumido por una revelación. Los amigos de David parecían haberse perdido en un trance colectivo, como puppets danzando al son de una melodía macabra. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dándose cuenta del caos que los rodeaba, miró hacia los rostros distorsionados de los jóvenes. Algunos reían, otros lloraban y algunos simplemente estaban paralizados, como si la sombra que se cernía sobre ellos les hubiera robado la voluntad. «No puedo dejar que esto termine mal, no puedo perderte», murmuró, casi para sí mismo. Pero el instante de pavor se vio aún más intensificado cuando las luces parpadeantes se apagan de golpe, arrastrando el ambiente a una oscuridad total. Solo el eco de los gritos resonaban, amplificados en el abismo de la noche. Luis sintió el frío metal de la puerta detrás de él, pero la presión de la situación lo mantenía atado a su lugar. Unos pasos resonaron a su lado. Era la chica de la mirada angélica, aún en el suelo, pero alzando la vista, la desesperación dibujándose en su rostro. Luis dijo con un hilo de voz: «No dejes que se lo lleve». Sus palabras, cargadas de terror y súplica, fueron como un balde de agua fría que lo sacó momentáneamente del trance. De inmediato, una risa burlona surcó el aire, y Luis se vuelve hacia la sombra que había emergido en el rincón, esa presencia que los había estado observando con ojos voraces. Era una figura imprecisa, oscura y sin forma definida. Una risa malevolente resonó, llenando el espacio vacío. «¿Interrumpo algo?», dijo cada palabra cargando con una sátira cruel. «¿Quién eres?», preguntó Luis, apretando sus manos en puños. Aquella figura era el epítome del horror, y la risa, y el sonido, como un eco de pesadilla, lo envolvió. «¿Quién soy?». La risa se convirtió en un susurro escalofriante. «Soy la libertad de la cual se han despojado. Pero cuidado, porque la libertad nunca viene sin un precio. Y esta noche el precio será más alto de lo que puedan imaginar». La ira y la desesperación corrieron por las venas de Luis. «No permitiremos que te lleves a nuestros hijos.
Gritó con una firmeza que sorprendió a su propio corazón. Pero mientras decía esto, sentía que las sombras a su alrededor comenzaban a moverse, girando en torno al grupo como si intentaran absorberlo todo. David, aun en trance, alzó el frasco con ferocidad. Esto no es solo para nosotros, papá. Es nuestra salvación. Nuestros destinos están entrelazados. Su grito rasgó la atmósfera oscura, provocando que Luis sintiera un nudo en la garganta. Con un impulso desesperado, Luis se lanzó hacia su hijo. David, escúchame, por favor. Pero allí en ese instante la chica delgada cayó al suelo, su rostro contorsionándose por una agonía indescriptible. De su boca brotó un grito que heló la sangre de todos los presentes, y la figura sombría sonrió, su risa resonando en el vacío. La habitación se convirtió en un frenesí de movimiento, sombras girando, ecos de gritos mezclándose en un coro aterrador. ¿Te das cuenta, Luis? La sombra susurró acercándose. Tu elección solo ha comenzado. El sacrificio aún no ha terminado. Luis, los ojos desbordando de terror, se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba, y en ese momento, una revelación punzante lo atravesó. No solo sus vidas estaban en juego, sino su propia humanidad. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a su hijo? Mientras el caos se intensificaba, un resplandor repentino estalló desde el frasco, iluminando brevemente el cuarto y reflejando los rostros marcados por el miedo. Todo parecía en suspenso y entonces, con un nuevo grito desgarrador, la angustia de esa noche se tornó en un oscuro presagio. Estaban al borde del abismo y las sombras estaban listas para reclamar más. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que se escondía en el líquido que David sostenía, o se convertirían en la próxima víctima de su propia búsqueda de libertad? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y el tiempo se acababa. Luis sintió que el corazón le latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos. El resplandor que había salido del frasco iluminó brevemente el rostro pálido de David, así como el de sus amigos, que parecían atrapados en una espiral de locura y desesperación. La risa de la figura oscura se mezclaba con los gritos de la chica caída, creando una sinfonía aterradora que llenaba el aire. No, David, vuelve atrás, gritó Luis semblando mientras extendía la mano hacia su hijo, la distancia entre ellos pareciendo un abismo insuperable. El frasco brillaba como un faro en la noche, invitando a los jóvenes con su resplandor extraño y seductor. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ellos con una energía voraz. De repente, el estruendo del frasco resonó otra vez, y el líquido comenzó a burbujear. Luis observó boquiabierto cómo el contenido adquiriría una consistencia viscosa y oscura, como si el terror mismo se hubiera materializado ante sus ojos. David, por otro lado, se abalanzó hacia el frasco como si fuera la solución a todos sus problemas, completamente cautivado por su brillo fascinante. No entiendes lo que haces, hijo. La voz de Luis se perdió en medio del clamor, pero la desesperación se reflejaba en su mirada. Sentía que el aire se hacía denso, como si las sombras quisieran absorberlo todo. No solo estaba en juego la vida de David, sino también la de sus amigos y, quizás, la suya propia. La chica que yacía en el piso continuaba azotándose, su cuerpo retorciéndose dolorosamente, con una expresión de terror en su rostro como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Luis sintió que el pánico comenzaba a transformarse en furia. Basta, gritó, pero la figura oscura, que aún sonreía en su rincón, pareció alimentarse de su desesperación. Esa palabra no tiene poder aquí, dijo, cada sílaba está llena de un placer retorcido. El miedo y la locura son la verdadera esencia de la libertad que tus hijos buscan. ¿Y tú? ¿Serás capaz de liberar su alma o te convertirás en el ancla que los retiene? Luis sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué clase de monstruo había invocado su hijo? ¿Cómo podía permitir que el deseo de libertad lo llevara a este punto? Mientras esas preguntas giraban en su mente, comprendió que no solo necesitaba luchar por David, sino también por su propia alma que pendía de un hilo. El frasco comenzó a temblar en las manos de David. Papá, escúchame. Esto es nuestra oportunidad. Podemos ser más. El brillo en sus ojos había quedado borroso por la locura. La multitud a su alrededor le seguiría hasta el abismo, y en ese instante a Luis le pareció que todo se adelantaba a su decisión. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, David? Preguntó, un nudo en la garganta. ¿A qué precio? Pero antes que su hijo pudiese responder, la chica en el suelo lanzó un grito devastador, como si el mismo cielo se desgarrara. Es todo una trampa.
No lo hagan. No se dejen engañar. Sus palabras resonaron con eco en la oscuridad, atravesando la locura que envolvía a los jóvenes. La figura oscura se rió de nuevo, y un estremecimiento recorrió la habitación. ¿Ves? La verdad es siempre más aterradora que la libertad. Este será tu último aviso, Luis. El tiempo está corriendo y las sombras no esperan a nadie. Luis, temblando, sintió como el futuro se desvanecía. Al mirar a David, vio más que a su hijo, vio a un chico perdido y desesperado. La decisión que tomaría podría determinar no solo su vida, sino también la de todos los presentes. Cuando las luces parpadeantes intentaron resurgir, una onda de energía oscura abrumó el espacio. Esto no terminará bien, pensó Luis, mientras las sombras danzaban cada vez más cerca. La angustia lo empujó hacia adelante, impulsado por el amor que sentía y la urgencia de salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, y en ese instante, lo comprendió, debía despojar a David de esa seducción oscura. Pero ¿quién estaba dispuesto a luchar contra la sombra cuando su propio corazón se sentía dividido? Las luces comenzaron a apagarse una vez más, engullendo todo en oscuridad. La risa perturbadora proliferó a su alrededor y la figura sombría parecía acercarse, lista para tomar lo que más amaba. ¿Listo para pagar el precio, Luis? El eco resonó, dejando una pregunta fatal en el aire y una única respuesta en el corazón de Luis, hasta el fondo si es necesario. Mientras el terror se apoderaba de la habitación, Luis se preguntó cómo podría enfrentar a esta entidad, el precio que estaba dispuesto a pagar, y si al final podría rescatar a su hijo del abismo. Pero el tiempo se agotaba, y la oscuridad ya lo envolvía todo. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio temor para salvar a David, o sucumbiría ante la sombra que se acercaba, tomando todo lo que él había jurado proteger? La respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. El aire denso y espeso se volvió un enemigo inminente para Luis. La oscuridad no solo cubría la habitación, sino que se enroscaba en su pecho aplastando su aliento. La risa de la figura oscura resonaba como un eco en el abismo de sus pensamientos, burlándose de su impotencia. Con un grito desgarrador, la chica en el suelo se convulsionó una vez más, como si su cuerpo intentara escapar del horror que la había apresado. Basta, volvió a exigir Luis, esta vez con más fuerza. No podía permitir que el miedo dominara. La mirada de David, atormentada y ambiciosa, lo atravesaba como un puñal, desgarrando las fibras de su ser. La voz de su hijo sonaba distante y él se sentía más perdido que nunca. Las sombras danzaban y se retorcían con alegría perversa, como si esperaran a que él cediera ante la locura. Luis avanzó rápidamente hacia David, cada paso era una lucha contra el tiempo y la oscuridad que lo asediaba. David, su voz era un trueno en la tormenta. Mira lo que estás haciendo. Esto no es libertad, es un abismo. El frasco en las manos de su hijo pulsaba como un corazón oscuro, atrayendo no solo a David, sino también a sus amigos, atrapados en una red de histeria colectiva. Suéltalo, gritó Luis, la desesperación apretando su garganta. Pero era como intentar detener una ola que arrastra todo a su paso. Es nuestra única oportunidad, insistió David con una ferocidad que hacía eco de la figura en la esquina. La furia y la desesperación se mezclaron en su voz, convirtiéndola en un canto hipnótico que llenaba el aire. Los amigos de David empezaron a murmurar, como si fueran los cómplices de un pacto siniestro. La figura oscura dio un paso adelante, su risa un canto de sirenas. Tu hijo es un elegido, Luis. ¿Vas a detenerlo solo por tus miedos? ¿O acaso sucumbirás tú también a la seducción del poder? Luis sintió un escalofrío en la nuca. Las palabras del ente pasaron como una corriente fría, infundiendo terror en sus venas. Pero algo brillaba en su interior, una chispa que lo instó a luchar por su hijo con cada gramo de su ser. Era un fuego que había resistido pruebas anteriores, un amor que desafiaba la oscuridad. David, escúchame. La voz de Luis ahora era clara, resonante como la verdad misma. Ese poder no es tu amigo. No hay libertad en la locura. Solo hay dolor y ruina. Piensa en lo que podrías perder, en lo que ya estás perdiendo. Un instante de duda cruzó el rostro de David. Fue un destello fugaz, pero suficiente para que la figura oscura se estremeciera, su risa tornándose amenazante. No le hagas caso, hijo. Solo busca su propio control sobre ti. Libérate de él. La voz susurrante del ente se deslizó como un veneno en las orejas de David. No.
Luis se descontroló. Con un salto se abalanzó y trató de quitarle el frasco, pero el momento de voluntad propia de David agonizaba. El frasco vibró violentamente en sus manos, como si respondiera a la batalla de voluntades y no se limitara a ser un mero objeto. En ese momento, la habitación se iluminó por una fracción de segundo, revelando a todos los jóvenes con miradas frenéticas y ansiosas. El rostro de la chica en el suelo se transformó, sus ojos llenos de terror buscaban consuelo en Luis. «Detén esto. No sabes lo que has comenzado». Luis, sintiendo que su propio corazón se rompía, comprendió rápidamente que su próxima acción determinaría el destino de todos. El tiempo se detuvo en una angustiosa danza entre la locura y la razón, entre lo que podía ser y lo que no debía ser. «David», susurró Luis, dejando caer el peso de su voz en la penumbra. «Todo lo que quiero es protegerte. No dejes que la oscuridad te consuma, por favor, elige el camino correcto». Después de un tenso silencio, el frasco volvió a retumbar. En ese instante último y decisivo, la figura oscura mostró su verdadero rostro, una mueca grotesca que desnudó la creación de los miedos de Luis, un reflejo distorsionado de sí mismo. «¿Qué harás, Luis?» «El tiempo se acaba». La risa grotesca se convirtió en un grito que hacía eco en sus pensamientos. Asfixiándolo, sin más tiempo para titubear, Luis sintió que la vida de David pendía de un hilo. Pero a su lado, la figura sombría se alzaba, esperando la decisión de su hijo. ¿Podría David resistir la atracción del poder que ahora golpeteaba a las puertas de su ser? ¿O todo lo que su padre había luchado se perdería en una sombra eterna? La elección estaba en la balanza y el destino se preparaba para escribir la historia definitiva de aquel oscuro encuentro. Luis sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. La intensidad de la lucha interna de David era palpable, un torbellino de emociones que reverberaba en la habitación. El frasco, ahora un símbolo aterrador de su destino, parecía latir al mismo ritmo que el corazón de su hijo. Cada pulsación resonaba como una advertencia: el tiempo se acababa. «David», volvió a llamar Luis, su voz abrumada por un torbellino de desesperación. «Mira lo que está pasando. Ellos no son tus amigos, no pueden serlo. Estás jugando con fuego». Los rostros de los amigos de David comenzaban a distorsionarse, sus ojos llenos de un brillo que no prometía nada bueno. Nadie podía escapar de la influencia de la oscuridad que ahora consumía el ambiente, y el eco de la risa macabra de la figura en la esquina se alzaba como un canto de sirena, prometiendo un poder que no era más que una trampa. De pronto, la chica en el suelo dejó de convulsionarse, su mirada se fijó en Luis. «Tienes que actuar», exclamó con voz temblorosa. Sus palabras llegaron como un rayo de claridad en medio del caos. «El frasco lo que contiene no es solo poder, es un pacto». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las revelaciones comenzaron a encajar, como piezas de un rompecabezas macabro. Se dio cuenta de que había más en juego que la vida de su hijo. Aquello era un juego oscuro, uno que había estado planeado desde mucho antes de que su familia cayera en esa trampa. «¿Qué tipo de pacto?», preguntó, su voz ahora un susurro, el miedo le atenazaba la garganta. «No tengo tiempo, pero tú sabes, incluso si lo tocas, puede arrastrarnos a todos. Debes detenerlo ahora». La chica miraba a David, implorándole con una intensidad que atravesaba la penumbra. Luis tomó aire profundamente, sintiendo que el silencio se había convertido en un grito ensordecedor. La figura oscura se burlaba de él, disfrutando de su agonía y su impotencia. «David, prométeme que no lo abrirás. Piensa en tu familia, piensa en lo que puedes perder», imploró Luis, mientras el sudor perlaba su frente. El frasco comenzó a emitirse un resplandor anárquico, un pulso de energía que se intensificaba cada vez más, como un galón de gasolina en llamas. El rostro de David estaba lánguido, y la lucha visible en su mirada era desgarradora. Entre la desesperación y la atracción por lo prohibido, Luis sabía que debían actuar juntos. «David, eres más fuerte que esto», gritó, su voz desgarrándose. «No dejes que la sombra te consuma. Recuerda quién eres». Las palabras atravesaron el velo de dudas que cubrían a su hijo. En un instante los amigos de David comenzaron a reaccionar, sus miradas se tornaban de deseo a temor, como si comenzaran a despertar de un hechizo. El poder que ofrecía el frasco ahora hacía girar sus estómagos, repeliéndolos, pero entonces, una onda expansiva de energía oscura emanó del frasco, arrastrando a todos hacia su centro. Las risas se convirtieron en gritos agudos, y el rostro de la figura oscura se retorció en una mueca de furia.
No permitiré que se interpongan en el camino de lo inevitable. Rugió mientras una tormenta de sombras comenzaba a cerrarse sobre ellos. David, rompe el frasco. Luis se lanzó de nuevo hacia su hijo con todos sus miedos arrinconándose en un rincón de su corazón. Una pesada presión envolvía la habitación como un aliento maligno que lo aturdía, pero Luis seguía adelante desafiando a la oscuridad con cada paso que daba. David, contraído por la indecisión, miró el frasco, luego miró a su padre, y en ese momento pudo ver el abismo que amenazaba su vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó su voz un hilo en medio del caos. La figura oscura se cernía sobre ellos, lista para devorarlos. La decisión es tuya, David. No dejes que te detengan, y mientras la oscuridad tomaba forma a su alrededor, la pregunta primordial seguía flotando en el aire: ¿qué elección haría David en el instante decisivo entre el poder y la salvación? La habitación vibraba con la energía del miedo, pero el verdadero terror estaba por llegar. David sintió que su cabeza giraba, como si el tiempo se hubiera detenido en una fracción de segundo. Sus amigos habían perdido la cordura, sus rostros distorsionados por la avaricia y el miedo, y él era el único que podía decidir. La elección era inminente, pero el peso de la decisión lo asfixiaba. El frasco, David, la voz de Luis resonó, atravesando el caos que lo envolvía. No lo toques, no te dejes llevar por estas sombras. Miró a su padre y vio el terror en sus ojos, ese miedo que solo un padre podía transmitir. Y en ese instante David supo que no solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos ellos. La figura oscura sonrió. Podía sentir la debilidad de David, podía saborear la indecisión. Tu padre no tiene control sobre ti, David. Eres más fuerte que él. ¿Por qué no te entregas a esta nueva realidad, a este poder que te ofrezco? Solo un toque y serás imparable. La voz era seductora, una mezcla de desesperación y éxtasis. Los amigos de David comenzaron a gritar, sus voces se entremezclaban en un coro de locura, suplicándole que se acercara, que ignorara a su padre. Al mirar a su alrededor, David vio en sus ojos la misma lucha que lo atormentaba, un miedo profundo a volver a la normalidad, una desesperación por aferrarse a algo que jamás deberían haber tocado. Basta, gritó David, su voz resonando con una fuerza que él mismo no sabía que poseía. No quiero este poder. No quiero ser parte de esto. La figura oscura se giró hacia él, su rostro ahora enfurecido, despojando su fachada seductora. ¿Crees que puedes escapar de tu destino? ¿Qué harás? ¿Te resistirás a tu propia esencia? La presión en la habitación aumentaba, como si el aire se volviera un peso tangible que aplastaba a todos. Luis, viendo que la decisión se tornaba más compleja, extendió su mano hacia David. Tómame, hijo. Juntos podemos enfrentar esto. No permitas que el miedo decida por ti. Con cada palabra, la fuerza que emanaba de su padre parecía cortocircuitar la influencia de la oscuridad. David cerró los ojos, sintiendo el sudor resbalar por su frente. Recordó las risas con su familia, los momentos compartidos y su madre. Una sonrisa que nunca regresaría si ese frasco se abría. Y entonces, en medio de la tormenta emocional, lo comprendió. No solo era un frasco, era un refugio, una prisión disfrazada de deseo. Con una respiración profunda, abrió los ojos. No estoy solo, se dijo a sí mismo, y luego con toda su fuerza, lanzó una mirada desafiante a la figura oscura. Este juego ha terminado, gritó, resplandeciendo como una antorcha en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera actuar, la figura se abalanzó hacia él, desatando una ola de energía negra, empujándolo hacia el frasco que aún latía con fuerza. Luis, sintiendo la inminente catástrofe, corrió hacia su hijo. David. El frasco explotó en un destello cegador. Una mezcla de luz y sombra lo envolvió todo, y el grito que siguió fue descomunal, un eco que resonó en toda la habitación, llevándose consigo el sentido de realidad. Con el corazón palpitando desbocado, David se sentó de repente en el suelo frío de la habitación. Todo había desaparecido, y un silencio mortal ocupaba su lugar. Miró a su alrededor, pero no había rastro de amigos, su padre, ni de la figura ominosa. ¿Qué ha pasado?, murmuró al vacío, mientras trataba de recuperar su aliento. La culpa y el pánico lo invadieron de inmediato, y su mente se llenó de preguntas. ¿Había ganado o había perdido? La sensación de vacío se apoderó de él, fue entonces cuando un susurro helado acarició su oído.
Esto es solo el comienzo, David. La voz resonó como una advertencia, y una sombra se deslizó a sus pies. El terror regresaba y con él, la certeza de que la batalla aún no había terminado. ¿Cómo confrontaría ahora lo desconocido? ¿Estaba realmente a salvo? David parpadeó intentando ajustar su vista en la penumbra que lo rodeaba. El eco del estruendo aún reverberaba en su mente. Sentía cada vibración en su pecho como si algo se aferrara a su corazón con una fuerza letal. Esto no puede ser real, murmuró. La habitación seca y vacía le devolvía un silencio inquietante, pero la neblina oscura que se sostenía en el aire parecía decirle que todo lo que había experimentado no era más que el principio de su nueva pesadilla. De repente un brillo tenue comenzó a formarse en una esquina, y David sintió que el aire a su alrededor se tornaba más pesado. La sombra que había vislumbrado antes empezó a adoptar una forma, una especie de contorno humano que lo miraba fijamente. Era la misma figura que había tratado de seducirlo, pero ahora su expresión parecía más visible, más clara, y en esa claridad había odio y rencor. «Regresaste, David», dijo la figura con una voz que parecía un susurro entre dientes. «No puedes escapar de tu destino. Eres parte de esto y siempre lo serás». Su cuerpo se estremeció. ¿Destino? No, no quiero esto. Gritó sintiendo la adrenalina correr por sus venas, impulsándolo a moverse. David se levantó de un salto, buscando una salida, cualquier lugar que pudiera ofrecerle salvación. Pero las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor como un puño apretado. Tu lucha es en vano, contraatacó la figura. Ven, acércate y comprenderás el verdadero poder que yace dentro de ti. Un aire de triunfo emanaba de ella, como si tuviera la seguridad de haber ganado una batalla que ni siquiera había comenzado. David sintió que su mente estallaba con posibles resultados, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Y si no podía salir? ¿Y si sus amigos jamás habían existido y todo era producto de su locura? La imagen de Luis, su padre, flotó en su mente y sintió un profundo nudo en la garganta. No dejaré que me atrapes. Con cada palabra, él se esforzó por reforzar su voluntad. David notó un pequeño destello en el suelo, una fragmentación del frasco que había explotado. Se acercó cautelosamente y vio una luz que parecía pulsar con vida propia. Era un fragmento que giraba, vibrando con una energía que parecía sostener sus esperanzas. Esa no es más que una ilusión, dijo la figura, su tono burlón cálido en el aire frío. Tómala si te atreves. Puede ser tu salvación o tu condena. La tentación se hizo poderosa. David extendió la mano hacia el fragmento, sintiendo un calor que le recorría los dedos. Pero en ese instante recordó aquellas risas, los momentos felices y la conexión con su padre. Con un gran esfuerzo, retiró su mano. No me rendiré. Pronto lo lamentarás, la figura gritó mientras avanzaba hacia él, expandiendo un halo oscuro que empezaba a devorar todo a su alrededor. La habitación comenzó a retumbar, las paredes temblaban. David apretó los ojos, estaba claro que la figura no se detendría. Debía encontrar una forma de contrarrestarla antes que fuera demasiado tarde. De repente sintió que la luz en el fragmento aumentaba, como si estuviera comunicándose con él. Era la respuesta que había estado buscando. Con cada fibra de su ser, supo que debía enfrentarla. Si es una guerra lo que quieres, una guerra tendrás. Con esas palabras, un torrente de fuerza llena de luz se desató desde el fragmento hacia la figura oscura. El choque iluminó toda la habitación, pero en medio del despertar de esa energía, otra voz resonó en su mente: no olvides lo que has dejado atrás. Aún hay tiempo. ¿Podría David realmente enfrentar la oscuridad y rescatar lo que había perdido? ¿O perdería todo en el intento, incluyendo a su familia y su propia existencia? La batalla apenas comenzaba. David se sintió flotar en una nube de emociones, la intensa luz del fragmento iluminando su camino. La figura oscura, consternada por el repentino poder que había despertado en él, retrocedió, como si estuviera siendo quemada por los rayos de aquella energía pura. Esto no terminará bien para ti, gritó, su figura temblando al borde de una desaparición incierta. David sabía que no podía ceder ante su miedo, que debía mantener en pie su determinación. No voy a dejar que me moldees a tu antojo. Respondió con una autoridad que resonó en el aire, cada palabra disparándose como un balazo. Con su mente concentrada en lo que realmente importaba, sus recuerdos de risas hogareñas, de tardes despreocupadas con Luis, llenaron su corazón.
las sombras a su alrededor parecían manifestar una vida propia, ladrando en un susurro maligno. Tú no perteneces aquí, David, dijo la figura, su voz arrastrándose como una bruma. Tus amigos te han dejado, y tu padre ya no puede salvarte. No es cierto, protestó David fehaciente. Recordando el rostro de su padre, sintió que la luz del fragmento se intensificaba. Un impulso de valentía recorrió su cuerpo. No estás dentro de mí, no me has atrapado. Yo soy más fuerte que cualquier sombra. La declaración resonó, llenando cada rincón oscuro con un destello de esperanza. La figura oscura, esbozando una mueca, lanzó un grito que heló la sangre. La habitación comenzó a desmoronarse, fracturándose en un caleidoscopio de sombras y luces titilantes. David se sintió impulsado hacia adelante sosteniendo el fragmento como un talismán, y con un grito de guerra, desató una oleada de energía luminosa que cruzó el aire. No me vencerás. El poder brilló como un sol naciente, iluminando cada rincón de la habitación y envolviendo la figura oscura en un torbellino de luz. El monstruo se retorció, su forma diluyéndose como azufre en la luz del día. ¿Qué has hecho?, exclamó, su voz distorsionándose en un llanto. No puedes hacer esto. David sintió el peso del miedo desvanecerse de su pecho. Soy el que decide, declaró firme en su convicción mientras el resplandor crecía aún más. Cuando la luz se desató, el encuentro culminó en una erradicación brillante y fulminante, desterrando las sombras del horror en una explosión de claridad. La habitación comenzó a reorganizarse, los ecos de risas y risas entrelazadas llenando el aire, y David cayó al suelo, agotado pero liberado. Cuando abrió los ojos, se encontró en su sala de estar, el eco del último latido de la dimensión oscura resonando en su mente. Su padre, Luis, estaba a su lado, mirándolo con ojos llenos de preocupación y amor. Hijo, ¿estás a salvo? ¿Lo logramos? David preguntó, la incertidumbre golpeando en su pecho. La imagen de aquella figura gris aún merodeaba por su mente. Luis se agachó a su nivel, sus manos ajustando el rostro de David para que lo mirase a los ojos. Lo hiciste, David. Luchaste contra la oscuridad. Eso es lo más importante. Su voz transmitía un calor que contuvo muchedumbres de sentimientos. Esa fuerza está en ti, siempre lo ha estado. No permitiré que te atrape de nuevo. Ambos se abrazaron en un estallido de alivio, sintiendo la comunión que los había sostenido durante la tormenta. Y mientras las sombras desaparecían por completo, David comprendió que era el amor y la conexión con su padre lo que había ganado en esa noche trágica. Los amigos de David comenzaron a emerger, uno a uno, del lugar donde la oscuridad había intentado arrastrarlos. Con miradas de confusión en sus rostros, recuperaban el aliento y lentamente el pánico daba paso a la serenidad, un escalofrío de comprensión reemplazaba el terror. Lo sentimos, David, murmuran algunos con lágrimas en los ojos, no sabemos cómo caímos en eso. David sonrió aunque todavía sentía un nudo en su garganta. No es culpa de nadie, aprendimos algo hoy. La libertad también significa saber resistir. Cada amigo asintió, aliviados de estar juntos en el presente, de haber sobrevivido y de recuperar la conexión. A medida que compartían sus abrazos y palabras, la experiencia se tornó en un nuevo lazo, reafirmando su amistad y la vida, esculpiendo en el alma nuevas memorias que nunca anhelarían olvidar. Luis, aún sosteniendo la mirada de su hijo, habló con un tono decidido. Debemos ser cuidadosos. Nunca olvides que hay cosas que esperan en la oscuridad, y la vida es frágil. Pero juntos podemos enfrentarlas. David acarició los cabellos de su padre y sonrió, sintiendo la calidez del amor familiar. Siempre estaré contigo, papá. La conexión humana, esa esencia que a pesar de cualquier sombra había triunfado, mientras la luz del día empezaba a limpiar el caos de la noche anterior, David supo que la lección era clara y profunda. En su búsqueda de libertad, a veces hay que enfrentar los monstruos, y que al final, esos monstruos pueden ser vencidos, siempre que el amor sea la luz que guíe el camino, con los amigos a su lado y la familia unida. David se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. La risa, el amor y el poder de unidad resonaron en su corazón, como un eco eterno. No esperes ni un segundo más para unirte a esta emocionante comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigamos creando contenido increíble. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.